Bueno, Putriluz comienza en septiembre del 2003. El fundador de la banda es Will Melo. Él es mi hermano. Él comienza a escuchar, o sea, nosotros teníamos pues muchas ideas de lo que queríamos hacer, pero no teníamos como un género muy sólido. Entonces él traía influencias como Cannibal Corpse, Morbid Angel, y obviamente pues aquí en ese momento estaba sonando mucho Purulent, y quisimos como empezar a meternos en esa zona como más brutal death, más grindcore, más gore, y así empezamos a ensayar. Él me dijo que pues hiciera parte de la banda como baterista, y empezamos a ensayar desde ahí con el primer vocalista de la banda, que se llama Manuel Cortés. Ya después nos fuimos encontrando contactos para meternos en la escena, ya que recién comenzaba como la escena fuerte aquí del el grind death. Entonces empezamos a tocar, empezamos a mostrarnos con un demo que se llamó Aboriginal Cannibalism, que salió en el 2004. Y ya después empezamos a buscar salir de Bogotá, mostrarnos en festivales en Neiva, en festivales en Armenia, obviamente acá muchísimo. Ahí como que lo más top, digámoslo así, era el Grind Death Fest. Entonces más o menos en el 2006 tuvimos la oportunidad de estar allí, pues nos invitaron y nos dedicamos a componer todo lo que era el primer CD de la banda, un poco más grind, gore, y lo hicimos. Y mi hermano empezó a generar muchos contactos, a mostrar, porque en ese tiempo pues se veía mucho lo que era MySpace. MySpace era todo. Entonces a conseguir contactos, y en Sudamérica les empezó a gustar pues mucho la propuesta, y más o menos unos 10 meses antes ya teníamos una gira lista por 5 países de Sudamérica, y en el 2008 hicimos una gira con un bajista que se llama Alfredo, y fuimos los 4 a ese tour. El tour duró 3 meses más o menos, unos 25 conciertos, y luego llegamos acá. Alfredo decide salir de la banda y Manuel Cortés también decide quedarse viviendo en Argentina. Entonces quedamos nosotros dos nada más, como siempre. Quedamos nosotros dos, y luego entró mi amigo acá, Juan Camilo. Entonces empezamos a trabajar fuerte con él, más porque Juan Camilo llegó con unas ideas mucho más idas al metalcore, y a nosotros también nos empezó a tramar un poquito más ese sentido, más Soulfly, más Pantera, todo ese estilo más hardcore. Exacto. Y empezamos a componer ese tipo de cosas. Empezamos a trabajar durísimo componiendo un segundo álbum para generar pues más expectativa con la gente, más, no sé, de repente más unión, y no dejándonos guiar por modas de que si no, de repente no eres el más grindcore, o no eres el más gore, o no eres el más radical, pues entonces no tocas, sino haciendo lo que nosotros nos gustaba hacer. Y de hecho como tal es el mensaje de la banda: hacemos lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta hacer. Y empezamos a grabar el disco. Fue un proceso muy largo. Exacto, o sea, nos quedamos sin cantante, entonces pusimos a otra persona que se llama Jorge, y él pues aportó varias cosas, pero realmente lo que quería Will no era ese tipo de vocalista, porque era como redundar. Entonces queríamos buscar innovar en la banda. Entonces ahí Will contactó a Leonardo. Hubo un primer contacto, pero Leonardo no estaba en Colombia, entonces nos tocó seguir con Jorge un poco más, pero ya después Leonardo sí se pudo concretar, y grabamos el disco completo con los 4, los que estuvimos hasta el final, y terminamos todo completo el disco. Ya dijimos: listo, tenemos un buen producto, es la hora de
empezar a buscar más festivales un poquito más grandes. Nos presentamos en Rock al Parque, desde el proceso de llevarnos papeles hasta eliminatorias y hasta llegar el show. Pues lastimosamente pues no pudo estar el dueño de la banda o el fundador de la banda, pero yo sé que él hubiera querido que lo hiciéramos como lo hicimos, que la banda hubiera estado presente. Él aún así dejó hecho un tour completico para México, entonces dejó hechas las fechas, dejó hechos los contactos, dejó hecho absolutamente todo, hasta el prensaje de un disco allá. Entonces, o sea, lo dejó muy bien organizado para que nosotros pudiéramos continuar. Eso es, un poquito. Bueno, yo llegué, pues, yo soy el último, digamos, uno de los integrantes más recientes de la banda. Yo llegué cuando ya el disco tenía una estructura, ya Will y Edward, con el Juanca también, los tres habían creado ya algo, pues que tenía una base ya muy estructurada, sí. Entonces cuando ya Will me había contactado, yo había dicho que no al principio, ya después cuando decidí entrar, una de las primeras cosas que comenzamos fue hacer el disco. Yo nunca había hecho una grabación, digamos que profesional como tal, siempre había sido cosas como aparte. Entonces, pues fue un proceso de meses, incluso años, ¿sí? Porque se volvieron a grabar cosas, Edward tuvo que regrabar las baterías, después Will tuvo otra guitarra, entonces quiso regrabar las guitarras, hubieron cosas del bajo que tuvieron que rehacerse. Entonces con Will comenzamos también a estructurar letras y pues hacer también otras cosas, ¿no? El álbum ya estaba listo, o sea, teníamos ya todo listo para el prensaje cuando sucedió todo lo de Will. Entonces decidimos nosotros como banda, bueno, ya al final estábamos cambiando incluso la portada, que la portada, para todo el contenido que tenía, a mí me pareció que estaba como un poco sencilla. Se cambió la carátula, se cambiaron algunas de las ideas, y hasta el momento en el que Will estaba con nosotros acá tenía un nombre diferente que era Global Warning. Después lo discutimos y cambiamos el nombre del álbum, ahora se llama Transcendence. Es como la trascendencia del momento en el que Will se va, el momento en el que nosotros comenzamos a trascender todo este proceso, toda esta catarsis, como lo hablábamos antes, y toda la trascendencia que nosotros queremos creer que él está pasando, sí. Nosotros también estamos haciéndolo. Entonces fue como rediseñar muchas cosas más hacia él, más hacia lo del trabajo, que fue lo más representativo que él ha dejado. No podemos dejarlo de lado. Entonces fue como reestructurar todo eso. Ya ahora tenemos en México ya casi listo y terminado el prensaje. Van a ser alrededor de 200 copias que vamos a llevar. Cuando yo supe lo de Will, lo que te decía era acabar Putrilus. O sea, Putrilus ya, yo dije, o sea, yo lo vi a él en ese estado y yo dije, ya no, o sea, no hay, no, ¿para qué? O sea, no tenemos para qué más seguir tocando. O sea, el tipo que armó todo esto y que nos ayudó en tantas cosas, crecer. Pues en mi caso, que soy el hermano, o sea, personalmente, pues si se va él, pues qué caso tiene. Pero obviamente aún así, con esos dolores fuertes que sufrimos nosotros tres y pues mi familia, ya llegamos a un punto como de, venga, o sea Will, ¿qué haría Will? Inclusive dijimos, ¿qué haría Will si alguno de nosotros tres estuviera muerto? Y es seguir, o sea, porque pues la música no muere. Dentro de toda esta pesadilla, él dejó todo hecho, o sea, un disco recién hecho, recién grabado, un tour recién hecho. Entonces acabar en este momento la banda sería primero ser egoístas y para mí terminar de matarlo a él. Ya decidimos, o sea, no, o sea, tenemos todo listo y vamos a seguir haciéndolo,
y de hecho ya después del tour lo que nosotros queremos es hacer más tours. O sea, la idea de él era grabar tour, grabar tour, grabar tour y seguir y seguir y seguir hasta que no podamos absolutamente hacer nada más y hasta que el cuerpo nos lo impida. Entonces en este momento nosotros tres tenemos esa idea, por eso inmediatamente nos pusimos en la búsqueda de una persona profesional que se encargue como tal de seguir con su legado también en la guitarra, que es Eduard Parra. Entonces digamos que la banda siempre fue también muy allegada a mí, me gustan mucho los temas de Putrilus, yo me los cabeceaba como estábamos en los mismos eventos, y pues desafortunadamente cuando supe la noticia también de lo que le pasó a Will, pues fue muy impactante para mí. De ese día estaba ensayando con mi banda, cuando supimos eso quedamos como en shock y como que el resto del ensayo fue muy, como que no fluía así, porque la noticia en ese momento nos dejó bastante impactados, más por lo que sabíamos que 8 días después tenían la presentación en Rock al Parque. Entonces decíamos como coños pasa esto en estos momentos, y así pues como decían ustedes, nadie se va a esperar una tragedia como esta. Cuando supe esto, pues obviamente Eduard me contó, y digamos que unos días el proceso fue duro, pero después se lanzó a hacerme la propuesta de que los acompañara. Pero obviamente ellos tenían que estar seguros de que la persona que va a ir sea responsable, que se aprenda bien los temas, que tenga un buen show. Y pues ellos hicieron unas audiciones, yo decidí participar con ellos en las audiciones, y una semana después me comentaron que si seguía con la idea de acompañarlos, y yo les dije que sí, para mí es un honor ir a tocar la música que Will compuso, ¿sí? Y hacerlo de la mejor forma. Para mí es importante y creo que valoro mucho es el workflow que tenía Will a la hora de trabajar. Era único, era mamadorcísimo de gallo, pero algo muy importante era que tenía muchísima confianza en uno, así uno mismo no creyera en uno. Entonces es algo muy chévere, porque cuando yo entré, yo escuché el primer álbum de la banda y yo les dije a ellos, no, pues está chévere, está bacano, yo les puedo tocar los temas, los sacamos, pero me importaba mucho más lo que pudiéramos construir de ahí para adelante. Entonces me acuerdo que Will me decía así como la cara, fresco, chino, que todo bien, dale, que todo bien. Y empezamos a trabajar la parte de la composición, y me gustó muchísimo de que no cortaba las ideas, sino al contrario, uno proponía y empezábamos a buscar la forma de armonizar la visión que tenía la banda, y el sonido que tenía la banda empezó a cambiar y empezó a tener como un poquitico más de, no voy a decir de peso, sino como un poquitico más de contacto y más de solidez. Entonces, para mí, haber conocido a Will musicalmente fue lo que me llevó a desarrollar toda mi vida musical, porque siento que construir y trabajar tanto, comer tanta vaina en la Primera de Mayo, gente que no lo escucha a uno y que uno tiene que trabajar, transportarse por llegar a Rock al Parque, y faltando 5 días que se nos llegue a ir, es devastador para cualquier persona, y creo que aparte que estuviéramos devastados, teníamos la plena y la satisfacción mental de que queríamos que Will estuviera allá. Habían posibilidades de poder meter a un nuevo guitarrista, y una de las bases que yo dije era no, yo quiero que la guitarra que suene en Rock al Parque sea la de Will. Entonces, bien, se logró, llegamos a Rock al Parque juntos con Will, y llegamos a la parte de México. Como ya te contaba, yo siento que yo en México voy a depurar todo lo que yo quería hacer con él, porque siento que más no me entristezco que se me haya ido, sino me queda como las ganas de todo lo que quería hacer con él y no pude alcanzar. Entonces creo que México va a servir para poder como alivianar lo que sentimos, dejar un poquitico la mente neutra, dejar el legado y el sonido de la guitarra de Will, que para mí es importante, y no creo que, como se lo decía a nadie, para mí llamear es algo único y uno lo puede hacer con cualquier persona, pero creo que con él, o lo que yo sentía y lograba con él, no lo voy a volver a lograr con nadie. Pero lo que dice Eduard es muy cierto, o sea, no vamos a interrumpir una bola que va girando y que, pues no sé, espero que no tenga freno. Pero lo que viene para Putrilus después de México, como ustedes lo han visto dentro de la evolución de Putrilus, siempre es para mejor. Entonces yo siento que
vamos a construir unas cosas nuevas. Obviamente no se va a perder nada la linealidad que Will construyó y quería para Putrilus. Entonces, nada, trabajar con todos juntos y a sacar Putrilus adelante. Eso es para mí. Gracias. Yo creo que, o sea, la vida tiene momentos muy complicados, obviamente momentos que uno no puede prever. Esto nadie lo preveía, o sea, fue una tragedia, fue algo complicado. Pero también, pues, recuerdo que así mismo como nosotros tenemos muy presente el legado de Will, también entendemos que hay gente que no tuvo una relación directa con él y que tenemos que continuar no solo con el nombre de él, sino con el nombre de lo que él hizo, ¿sí? O sea, creo que nuestra intención no es solo generar como algo que se construye a través de una tragedia, sino algo que sea para conmemorar el hecho de lo que una persona había hecho, ¿sí? Y pues aun cuando, pues lo que siempre hablábamos era que aun cuando yo soy el vocal, el frontman era Will, ¿sí? Entonces ahora como banda es otro proceso de dividirnos más las tareas, ¿sí? Vamos a tener que apropiarnos de ciertas cosas de una forma diferente, y aun cuando el mensaje y lo que quería darse principalmente viene de Will, nosotros sabemos que también no podemos como solo recostarnos en lo que él hizo, ¿sí? Sino nosotros también es nuestra responsabilidad seguir con la banda y darle también fuerza a lo que él ya comenzó y a todo lo que dejó estructurado. Entonces ahora, digamos que ahorita tenemos nuestras mentes muy como metidas en toda la vaina de lo de México. Eso también creo que nos ha ayudado también a canalizar muchas cosas, ¿sí? Porque cuando tenemos nuestra mente llena también de todo este proceso que estamos haciendo, pues también es una forma para nosotros no estar tan mal por todo lo que está pasando. Entonces estamos trabajando por la banda, estamos haciendo lo que podemos hacer por la memoria de alguien que significó mucho y que va a seguir significando mucho para la banda. O sea, llevar un luto como amigos y como hermanos, y también llevar un luto como banda y saber que el show tiene que continuar, ¿sí? Por eso también era una responsabilidad, un profesionalismo como banda que teníamos que continuar, que sabemos que Will también lo hubiera hecho si alguno de nosotros no hubiera estado, y que muchas bandas, si hubieran estado en algún momento de eso, en una situación tan difícil, pues las bandas tendrían que también afrontar ese profesionalismo como banda, ¿sí? Y subirse a un escenario con toda la emocionalidad del momento, con todo lo que implica eso, y estar de pie y hacer un show. Esta es parte de nuestra trascendencia, ¿sí? Poder trascender todo esto, poder pasar por todas estas cosas que estamos pasando juntos como banda, ¿no? Bueno, pues nosotros con la organización del tour comenzamos hace más o menos unos 10 meses, si no es un año, tratando de buquear pues todas las fechas, porque pues tuvimos un tour por Sudamérica, pero obviamente al primíparo le pasan muchísimas cosas en un tour, como tener que dormir en la calle, como de repente que no te cumplan con un pago y pues tú vas muy confiado, cosas como esas. Entonces la idea de Will siempre fue como conseguir un tour manager como tal. Entonces esa fue la tarea que él se puso, de tener el tour manager, que se llama Franco Pozo. Él es la persona que está encargada de toda la organización de todo el tour, no solamente en una ciudad, sino en todas las 14 que vamos a estar. Él es la persona encargada. Entonces eso nos da una garantía, ¿okay? Una garantía, porque ya no vamos a tener que ir a terminales a coger buses ni nada de eso, sino va a ser en una van que vamos a hacer todo el tour. Entonces es muy buena la organización. Vamos a ir con una banda que se llama Dance Now Bitch, que es una banda, digamos, que es de las que más está sonando en este momento en la escena mexicana, y que también va a ayudar muchísimo para que los shows sean mejores, o tengan más nivel. Entonces pues yo lo veo también como un reto, porque pues es una banda muy buena de allá, y lo veo como un reto en el sentido de que tenemos que mostrar todo lo que hacemos acá,
En Colombia hay demasiado talento, demasiadas cosas por mostrar que aún la gente no ve, ¿ok? Entonces yo siempre le he dicho a ellos que nadie es profeta en su tierra, y eso ya lo tuve la oportunidad de comprobarlo. Entonces por eso yo sé que la gira va a ser un éxito, porque yo ya lo comprobé. O sea, de hecho tú también, o sea, hemos tocado en otros países que la gente espera ver una banda colombiana. O sea, que para ellos es importante ver una banda colombiana y el resultado es muy bueno. Ya lo que pasa aquí como tal, para nosotros organizar un tour como tal, pues cada uno tiene su familia. En mi caso yo tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo mi esposa, pues obviamente pues no es pedir permiso para ir a un tour, pero como, bueno, nos vemos, yo vengo en un mes, me voy. Inicialmente el tour era en agosto, pero pues como decimos presentarnos en Rock al Parque, pues lo pospusimos para octubre. Entonces pues es eso, o sea, yo en mi trabajo pues pedí un permiso, o sea, afortunadamente son muy buena onda conmigo, entonces no tuvieron lío. Pero la otra cuestión es que pues obviamente todas las fechas están buqueadas, están listas, pero pues el tour manager a nosotros nos dice, listo, yo necesito los pasajes de ustedes para saber que todo está firme. Entonces ahí obviamente pues esa es la inversión como tal de nosotros como banda para poder ir, o sea, la inversión del tiquete, ¿ok? Y pues la verdad, ya lo hablamos ahora, o sea, hacer música en Colombia es muy difícil, y cada uno tiene su vida aparte, sus familias, sus trabajos que no tienen nada que ver con música, pero nosotros por conseguir esos sueños, por conseguir esas metas que uno siempre ha tenido, pues estamos dispuestos a dejar todo botado, no mentira, a hacerlo realidad. Pues yo sé que con un costo un poquito alto, pero la experiencia siempre es muy satisfactoria. Exacto. Pues como ya sabían, nosotros ya tenemos con Will y con la banda planteado ya una gira por todo México, que sería la segunda gira ya de la banda. Será mi primera gira con ellos. Y más que todo, la gira se transformó ya en una cosa diferente, que es como intentar llevar un tributo de Will y la música y el legado y los hijitos que él dejó para podérselas mostrar al público mexicano. Entonces, tenemos planteado un tour que viene más o menos desde el 8 de octubre hasta el 2 de noviembre, y lo vamos a quedar al 3 para el día de la fecha de la celebración de los muertos en México. Se van a hacer 14 fechas alrededor de todo México. Se va a hacer DF, Tijuana, Tuluaca, bueno, todos los nombres raros que conozcamos por allá en México. Y nada, pues contentos, con muchas expectativas de ver cómo es el público metalero mexicano, saber un poquitico cómo es la respuesta de ellos. Y lo que te contaba, lo más importante para mí en ese momento, para yo poder también depurar lo que tengo yo por dentro, es quiero tocar la música de Will en México y sentirme bien y depurar todas esas cosas bonitas que tengo por dentro. Entonces, pues no, nada, esperando tocarla con toda y una respuesta brutal con los mexicanos y pasarla muy bien allá, nada más.